Te cuento, justo porque tenía la intención y ya como estos intereses investigativos, fue que llegó el seminario, ¿no? Entonces, quizás es más interesante contar lo otro. No cuento mucho esta anécdota, pero ya le he contado de cómo llegué al tema de mi tesis doctoral. Bueno, igual me voy a ir antes, ¿no? Yo empecé a estudiar piano chiquita, como todo el mundo estudia piano, y cuando tenía, yo creo que unos 13, 15 años tocando el piano, un día dije: "¡Ah! Nunca he tocado música de mujeres", que ya sé que esta experiencia que te comparto le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Y eso fue porque en algún lugar descubrí un cuadrito de Clara Schumann y dije: "Ay", empecé a investigar, y entonces compré la música, y le dije a mi profe que la quería poner, ¿no? Pero este proceso de darse cuenta, sobre todo en la música, ¿no? Pues es largo. O sea, puedes estar tocando 15 años de tu vida música y ni siquiera haberte preguntado eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí empezó la inquietud. Tampoco un gran cambio, ¿no? Porque, bueno, lo que tocas es lo que hay, lo que te ponen en clase. Recuerdo que para mi examen profesional quería justo tocar una pieza de Clara Schumann, porque, pues, había sido simbólica en mi formación, y mi maestro me dijo: "Yo no tengo ningún problema, pero mejor no, porque quizá digan que no es del nivel o no sé qué", ¿no? Como, pues, estas experiencias que hoy, por fortuna, están cambiando. Entonces, bueno, esa inquietud estuvo ahí siempre, ¿no? Y bueno, extendida a la experiencia personal, ¿no? De que ves las exclusiones desde el patio de la escuela, ¿no? De a mí me gusta jugar fútbol, ¿por qué traigo falda y por qué puedo jugar? O sea, como que en la vida había esta inquietud, ¿no? Pero bueno, decidí irme más por el camino de investigación que de interpretación. Llegué a la maestría, hice tesis de un compositor poquísimo conocido en México, que es José Pomar. Y la anécdota, y porque estoy hablando de José Pomar, es que justo cuando estaba escribiendo esa tesis, surgió por un accidente y una nota al pie de esa tesis de maestría, surgió mi proyecto de investigación doctoral. Y es bastante curioso. Estaba yo investigando dónde había estudiado José Pomar, que es de estos seres autodidactas, entonces era un poco difícil de rastrear, pero él mismo declaraba que había estudiado con varios maestros y entre ellos con Carlos J. Meneses. Y entonces, profe, ¿no? Había bien poquita información sobre él, pero todo lo que decían sonaba demasiado mágico, ¿no? Demasiado cambió la enseñanza del piano en México, todo el mundo estudió con él, como cosas así. O sea, a mí me dio mucha curiosidad quién era y sobre todo encontrar una fuente con la que justificara yo que Pomar se había estudiado con él, ¿no? Y entonces me encontré un librito de Bermejo, pues otro músico mexicano importante, que se llama Carlos J. Meneses, su vida y su obra, y es un librito así, de este tamaño. Y ahí viene todo es mini en el libro, pero hay un mini capítulo que se llama Los Menecistas. Y entonces él dice que está citando de memoria a algunos de los alumnos que estudiaron con Meneses, de las decenas y decenas, de los que él recuerda y nos pide disculpas como lectores de su falta de memoria y no sé qué, ¿no? Entonces suelta a darnos una lista de pianistas con características, ¿no? Este era un gran acompañante, este hizo carrera, este fue un profe, no sé qué. Pomar no estaba ahí, pero el libro me dio elementos para asegurarlo. Y termina la lista de los caballeros con Alba Herrera y Ogazón. Carmen Herrera Villegas es, pues, la primera musicóloga mexicana, si ampliamos el concepto de musicología. Escribió la primera historia de la música en México. Yo siempre he sido muy fan de ella y de lo que hizo y de sus libros, ¿no? Sus libros en muchísimas cosas no tienen vigencia, pero si uno los lee con mirada histórica, con piedad histórica, pues encuentras la maravilla que es lo que hizo ella, ¿no? Y entonces empiezo a leer de Alba Ogazón y dice de gran cultura. Y entonces me empecé a enojar con las siguientes líneas que decían, por razones que no voy a citar aquí, no diré por qué ella no terminó de estudiar con Meneses. Y eh, digo, no me acuerdo literal, pero era una cosa como lo que por su caballerosidad pretendía ocultar, estaba insinuando más cosas, ¿no? Y ya le dedica así un parrafito y curiosamente lo pone en la lista de hombres. Pero después ya, si yo ya estaba enojada, la siguiente línea dice, la reseña del elemento femenino me tomaría muchas líneas. Así que solo voy a mencionar algunas. Entonces, bueno, ya ahí la furia fue como, te tomaría muchas líneas, como si no hubiera tomado páginas para lo demás, ¿no? Y hace una lista de, creo que son 7, 8 mujeres que estudiaron con Meneses, y diciendo igual algunas características de ella, de ellas en las que más abunda es en las hijas de Meneses, que fueron pianistas importantes. Y ya que superé mi enojo, porque de verdad me indignó mucho el tratamiento de Alba Herrera, que después supe que tuvieron muchas diferencias también técnicas, no solo personales, a lo largo de sus carreras.
Y dije, aquí hay un tema de investigación. O sea, si él se acuerda de 8 y a regañadientes nos lo está diciendo, y por el otro lado lleva un libro diciéndonos que Menese tuvo decenas y decenas de alumnos, aquí hay decenas de mujeres que tocaban el piano y que lo tocaban muy bien, ¿no? Así surgió el tema de investigación, pero sí creo que el motor de esa investigación fue emotivo en un sentido y fue que me hizo enojar profundamente, ¿no? Como su acercamiento al elemento femenino. Y así fue como di un giro, no cambié de época, desde la maestría y el doctorado estudié la misma época, que es finales del 19, principios del 20 en México, y el piano está muy presente ahí, pero di un giro total a las mujeres y a qué estaba pasando en la historiografía, ¿no? En la historia de las mujeres, y así fue como empecé, pues, una inmersión en el tema que estaba como latente en mi vida, pero con elementos así aislados, y que empecé esta investigación doctoral que me abrió, pues, un panorama interesantísimo. También para enojarse, ¿no? En muchos temas, pero también que da mucho que decir y mucho que hacer. Y así fue como estando yo ahí, salió la oportunidad del seminario. Volver a mirar lo que ya miramos, ¿no? O sea, el libro de Alba Herrera ha estado ahí desde 1917, ¿no? Está ahí, es la primera historia de la música en México. Mucha gente no le da importancia, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, todos hemos leído los textos de Yolanda Moreno Rivas, ¿no? En el ámbito de la música clásica o de la investigación musical. Este, como rescatar personajes que sí que han estado ahí, y que más bien como que nuestra mente no hace esta selección, pues, bastante misógina, ¿no? Pues, es un entrenamiento que tenemos de toda la vida, ¿no? De pensar que el autor es un hombre, que el médico es un hombre, que ¿no? Entonces, un primero fue eso, ¿no? Como volver a mirar lo que ya había mirado con otros ojos y, pues, encontrar las pistas, ¿no? O sea, los libros mayoritariamente no hablan de mujeres, pero cuando las nombran las omitimos, ¿no? Entonces hay que volver a cuando sí se dice. Y está Hildegarda, que en algún libro de la historia te la encuentras, Clara y todas estas músicas. Y las autoras ahí están, ¿no? Acabo de decirte 3 importantísimas en México, sobre las que la musicología está fundada, yo creo. Digo, no son las únicas, y hay señores y todo, ¿no? No, tampoco esto es separatista, pero de repente es redimensionarlas y volver a visitarlas. Y la otra es encontrar las fuentes, ¿no? De todo lo que no se dice, que es como la mayor parte de este fenómeno. La primera es revisitar lo que ya hay y encontrar que sí hay y que nada más lo omitimos con la vista, con el oído, con todo, ¿no? Y la otra es encontrar las fuentes, que es una tarea, bueno, a quien le gusta la investigación es una tarea maravillosa. Y aquí, bueno, ya en el proceso de la investigación doctoral fue descubrir autoras de entrada, ¿no? Que hay muchas autoras. Y la otra, pues muy inspirada en lo que dicen las historiadoras que empezaron con la historia de las mujeres, ¿no? Uno es mirar las fuentes de forma distinta, ¿no? Donde ya se había mirado, mirar que sí están las mujeres, pero pues que hay que tener la intención de verlo. Y la otra es buscar las fuentes. Básicamente lo que yo hice en mi tesis fue esto de, pues, encontrar fuentes, encontrar dónde estaban esas decenas y decenas de mujeres que estoy convencida. Para mi tesis encontré 117 alumnas que estudiaron dentro del conservatorio, o sea, que se inscribieron, se matricularon al conservatorio con este profe, ¿no? Y, por ejemplo, aquí una anécdota, recuerdo que cuando llegué al archivo del conservatorio, que por la pandemia no pude acabar de revisarlo, pero bueno, lo que había fue suficiente para mi tesis, eh, me acuerdo que la encargada del archivo me dijo: "Es que eso que está buscando no lo va a encontrar aquí". Y bueno, es normal esa respuesta, ¿no? O sea, tampoco es como ningún juicio hacia ella, sino, claro, no vas a encontrar porque nadie lo ha buscado. Entonces, es de repente cambiar este chip para encontrar, pues, en el famoso archivo, en las fuentes, busqué muchísimo en periódicos, pues, con las familias, archivos personales. Es encontrar todo este otro lado, que no son los libros ni las historias oficiales de la música, ¿no? Así, creo que ese es, en general, el proceso de todas, ¿no? Y descubrir que hay un mundo de autoras fascinante que normalmente no nos recetan en la El seminario escuela, ¿no? Surgió en un momento bien interesante de la UNAM, yo creo. Recordarán que poco antes de la pandemia, a finales de 2018 y 2019, me parece, hubo un gran movimiento de mujeres en toda la universidad, ¿no? Hubo varias facultades tomadas, varias preparatorias, y fue el resultado de un hartazgo general, ¿no? De algo que todas vivimos, todas sabemos, que son estos casos, pues, de acoso generalizado, pero ya los casos de violencia, ¿no? Y que hubo muchos, pues, que hubo feminicidios muy sonados y estos casos.
Entonces, no sé si recuerden el ambiente, ¿no? Pero era un ambiente muy tenso, donde había grupos de mujeres organizadas en las diferentes facultades, en las prepas fueron muy activos también, muy activas también, ¿no? Y empezaron estos procesos de negociación de cerramos las escuelas y hasta que no nos cumplan el pliego petitorio y corran a tal o hagan algo para que esto no sea la norma. Entonces, ese movimiento creo que cimbró a la UNAM en un sentido bien positivo, y fue que, a ver, ya teníamos protocolos de acción que eran un poco lentos, en algún sentido revictimizantes y demás, pero este movimiento tan articulado y tan localizado como en distintas facultades generó cosas. Entonces, de ahí surgieron muchas, pues, muchas propuestas de la universidad, ¿no? La famosa SIGU, la Coordinación de Igualdad de Género, surgió de esto, básicamente, ¿no? A ver, no es que no se viniera pensando en la UNAM qué hacer antes, ¿no? No surgió de la nada, pero sí creo que esto dio como un giro de tuercas para, pues, apúrenle. Entonces surgió la SIGU, los protocolos, surgieron las, comisiones internas de igualdad de género, que ahora en cada instancia de la UNAM tiene que haber una, en fin, podemos pensar en las cosas que funcionan y las que no, pero están pasando cosas, ¿no? Y entre esas cosas que pasaron hubo como una pues, invitación a que en todas las escuelas de la UNAM hubiera alguna materia de igualdad de género. Era como la petición era esa, ¿no? Y entonces en la facultad ya se estaba abriendo una materia de musicología de género, como que ya estaba ese proceso. Entonces se les ocurrió que podíamos ofrecer un seminario de igualdad de género desde la facultad, ¿no? Donde y me llamaron a mí para hacer esto, para este encargo, porque yo ya llevaba una investigación en esto, estaba participando en la Comisión de Igualdad de Género, yo llevaba poquito tiempo dando clases en la FAM, y entonces me invitaron, lo que yo hice junto con el coordinador de educación continua, que es desde donde ofrecemos el seminario, como sabrán, bueno, mi planteamiento era, de igualdad de género, hay gente que lleva su vida estudiando eso, ¿no? Como hay muchas especialistas en la UNAM que tienen mucho que decir, pero de lo que nadie está hablando es de las relaciones de género y música, y en el fondo de la igualdad de género y música. Y que eso es lo que nos corresponde a nosotras, ¿no? Y a la facultad, y nadie lo está haciendo. Entonces dije, ¿por qué no le damos un giro? Y en lugar de hablar en general de igualdad de género, que además hay muchísimo material, lo enfocamos a la escena musical y a lo que nos compete, ¿no? De lo que sabemos que es la música. Y entonces le pareció maravillosa la idea, la directora dijo, adelante con lo que proponen, y así fue, ¿no? O sea, sí fue una invitación de la dirección, le dimos un giro y, pues, además participa mucha gente en el seminario, ¿no? Como muchas áreas de la facultad, y, pues, esto ha hecho que se vuelva esto consolidado, ¿no? Y que sea permanente, esperemos, porque cuando hay cambios de dirección no sabemos qué continúa o no, Sí, pero género es pero un bueno, ya vamos término por el cuarto año, problemático. así Cuando empezó el así seminario fue ya como lo era, llegamos ¿no? ahí. Es un género Y que justo yo que por de eso hecho, pues, hasta resulta incómodo en ciertos contextos. Yo lo elegí, bueno, yo he tratado en general que mis posturas personales no interfieran con el seminario ni con las sesiones, ¿no? O sea, cada quien tiene sus posturas sobre diversos temas, pero estamos en un espacio académico, estamos en la universidad. Y eso me parece que no tiene cabida, ¿no? O sea, no es el lugar para yo plantear mis posturas personales. Entonces, bueno, la postura o la razón por la que estaba ahí, primero, la instrucción o la petición que vino desde rectoría era igualdad de género. De por sí ya no estábamos haciendo exactamente, no le estábamos dando un twist, pero bueno, género es una palabra que se usa en la universidad. De hecho, la SIGU es la Coordinación de no Universitaria de Igualdad de Género. Este, entonces, era como complejo cambiarlo, pero además, con toda y la problemática de la que estoy muy consciente, creo que es un término que incluye, ¿no? Más allá de la polémica, si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, mujeres y música, que es mi tema, mi especialidad, lo que más me gusta a mí, muchos de los temas que hemos tenido no habrían tenido cabida, ¿no? Le habríamos cerrado la puerta a ciertas temáticas y a ciertas investigaciones, ¿no? Que están ahí, que están funcionando y que hay gente, pues, trabajando en ello. Entonces, desde ese sentido, a mí me parece como en términos operativos, digamos, un término que congrega más que no, o que abre el espectro de posibilidad. Eh, y esta libertad, pues, ¿qué se está haciendo? ¿Quién está investigando sobre música desde estas perspectivas? Que no es una, ya sabemos. Y pues, no sé si han visto el seminario, pero al principio aparece, ¿no? El contenido, bueno, lo que se diga aquí es responsabilidad
del ponente, no, ni de la FAM ni de la universidad, ¿no? Y en ese sentido creo que la universidad es un espacio privilegiado en el que no podemos excluir a nadie. Esa es mi postura, ¿no? Y creo que es la postura más académica. Entonces, bueno, género, entonces, es por razones operativas, es lo que se usa, ¿no? Las convenciones de igualdad de género, la coordinación de igualdad de género y tal. Y el último, elemento que es, nosotros excluimos la palabra género del título del digo, la palabra igualdad del título del seminario, pero en realidad, en el fondo, todas estas, iniciativas que han venido de la universidad tienen que ver con alcanzar la igualdad. Y eso sí creo que casi todas estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tiene que haber mejores condiciones y más iguales para todo el mundo, las oportunidades, ¿no? Que no haya estas segregaciones sistemáticas. Y creo que con eso podemos convivir la mayoría, si no es que todas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues darle valor desde ahí sin dejar de entender que el término levanta olas por donde sea, ¿no? Mira, el primer año, Okey. cuando planeamos este seminario, estaba pensado para el público de la Facultad de Música, ¿no? Para profes y para el alumnado, que ya sabes que es de, pues, sí, de edades muy diversas, ¿no? El propedéutico puedes entrar con certificado de secundaria, o sea, es decir, puedes entrar a los 15, 16 años, ¿no? Y tenemos, pues, el prope, la licenciatura y el posgrado. Y si me apuras, pues, también los papás de los niños, ¿no? Porque la Facultad de Música es, creo que la única instancia de la UNAM que tiene una escuela infantil, ¿no? De educación infantil. Pero yo estaba pensando en el primer año, y no sé si recuerdan que, había 4 bloques, ¿no? Entonces, era un bloque histórico, el segundo bloque no me voy a acordar de qué era, pero era otras aproximaciones a la investigación musical. Había un bloque de experiencias. Ese año quise mucho hablar de si teorizamos y tal, pero cómo lo viven las mujeres que están ahí paradas en la orquesta y, ¿no? Y había otro bloque de temas más educativos y así, ¿no? La razón de este planteamiento así por bloques y demás fue, pues, entender lo que se enseña y lo que aprendemos en la Facultad de Música, ¿no? De estos temas no se estaba hablando, como en casi cualquier escuela de música entonces, son temas que no, y que hay muy poca gente, y así es, desde la investigación o desde algún concierto bien particular que meten una obra, por no decir el del 8 de marzo y ya, ¿no? Ya sabemos todas estas historias. Entonces yo pensé, de esto no se habla y tenemos que enterarnos, ¿no? Como comunidad. Entonces sí era, a ver, hay mujeres en la historia, o sea, nosotros hacemos música del pasado, pero en el pasado hay un montón de mujeres, ¿no? Es dividido así. Después lo otro era, hay otras escenas musicales además de la nuestra, que no tiene nada de malo que estemos en la de la clásica, pero hay un universo allá afuera que hay que mirar, ¿no? Y hay otros puntos de vista para estudiar la música, el de la etno, de la sociología, en fin, otros, ¿no? Entonces, el otro bloque iba pensado así. El de la experiencia me parecía súper relevante por lo que te decía, ¿no? Una cosa es lo que decimos, lo que escribimos y tal, y otra cosa es cómo se vive eso todos los días, y me parecía muy importante darle voz, y pues a las profesoras y gente cercana a nuestro ambiente, ¿no? Y después, pues, algo más relacionado con los procesos educativos y ya, ¿no? Estaba planeado así, porque estaba pensado para la comunidad de la Facultad de Música. Pero sucedió que desde el principio, como tuvimos que salir en línea por la pandemia, al principio no sabíamos si iba a ser presencial, mixto, en línea. Desde la primera sesión tuvimos una cantidad de vistas que fue impresionante. Nadie lo esperábamos, nadie de los que estábamos en el equipo esperábamos eso. El primer año teníamos 200 personas las 3 horas, en alguna sesión llegamos a casi 300 personas, ¿no? Y ahí descubrimos, porque hicieron el formulario de inscripción, que la mayor parte de nuestro público no era de la Facultad de Música. Había gente de muchos lugares del mundo, gente de muchos lugares de México, de otras escuelas de música, pero además gente interesada en la música que no necesariamente estudia música o trabaja, ¿no? En las orquestas o en los grupos musicales o haciendo ingeniería, pues gente que la música le interesa a medio mundo, ¿no? Entonces, esto fue una sorpresa, bueno, súper grata, ¿no? Fue muy bonito ver y además que mantuvimos eso todo el primer año y que nos hacían comentarios, ¿no? Como, ojalá esto pasara en otras escuelas de música, la facultad de música haciendo algo que no se había visto y tal. Entonces, bueno, era una sorpresa y con todo y que estaba pensado para ese público específico que se dedica a la clásica, pues vimos que la respuesta era, pues que tenía resonancia en muchos lugares, ¿no? Siempre tuvimos gente de diferentes países
Entonces, bueno, con esta experiencia del primer año, que fue fantástica la experiencia del primer año, yo dije, el segundo año ya no hay temas, no, bloques temáticos y eso, sino invitar a la gente que se dedique a investigar esto y que proponga, ¿no? Que nos cuente qué está haciendo, desde qué punto de vista lo está haciendo, y con esta libertad de poder invitar a quien sea. O sea, esto del título era súper amplio, ¿no? Entonces, bueno, debo decir que el primer año, pues, contamos con la voluntad de, pues, de gente que ni sabía que el seminario se estaba inventando, ¿no? La mayoría, bueno, en el primer año yo conocí a todas las invitadas, a todas, todas fueron súper generosas, no, qué gran idea y tal, ¿no? Y ahí dieron sus 3 horas. Para el segundo año, el impacto fue tal que ya podía invitar gente o que medio conocía o que nunca había conocido, y había una respuesta en general de sí he oído, sí he visto cosas por ahí y tal. Entonces ya fue ampliar e ir directamente a quién hace investigación de esto y pues acomodarlo, y como es producto de la generosidad, no tenemos un peso de presupuesto, entonces no podemos pagar. Eh, entonces yo siempre digo en público y agradezco, el seminario lo han hecho en buena medida las ponentes, ¿no? Que dan generosamente su tiempo y su conocimiento, y que por esa misma razón nosotros podemos dar gratuito el seminario, ¿no? Gratuito, abierto y libre, y que está ahí colgado en la red. Entonces creo que ha sido como pues un trabajo en equipo muy interesante con colegas de todo el mundo. Y así fue, y más bien fue, ya no hay nada de bloque temático, es un poco qué mes te conviene, ¿no? Como vamos jugando así, como te invito este mes puedes, ¿no? Acomodando la agenda. Y pues así se ha ido ampliando. Entonces la lógica del segundo, tercer, cuarto año ha sido, o yo me acerco a la investigación de alguien que conozco, hay gente que estuve 2 años tras ella y ya, ¿no? Ya la hemos tenido, la tendremos, y gente que se acercó también, ¿no? Que se acercó de diversas maneras al seminario, o a mí, pero en realidad por el seminario, ¿no? Y así quedó de abierto. En lo que sí tuvimos problemas era que nos pedían que habláramos de masculinidades, ¿no? De estudios de hombres. Fue dificilísimo encontrar a alguien, dificilísimo. El primer año tuvimos a Julio Mendívil, digo, no, el segundo año, ¿no? Creo, a Julio Mendívil, pero fue después de buscar, claro, Julio ha hecho cosas de estas. Pero bueno, ese escenario ha ido cambiando, ¿no? De repente vino Daniel Party, y eso fue respondiendo a algo que nos pedían en los comentarios, así, ¿no? Abordan este tema. Y pues eso, conoces un investigador, te lleva a otras investigaciones, a otras personas, y así se ha ido haciendo, y esta pluralidad que ahora se ve en la programación de este año. General de las Que de historias de la hecho, música, y que esta separación entre música de arte, o como la quieran llamar, y música popular, y estos géneros, no es tan vieja, ¿no? O sea, como que antes la música convivía y tal, y en realidad la música convive en la realidad nuestra, ¿no? Y ahora que tienes los accesos tan fáciles a la música que se, pues los playlists de la gente son diversos, ¿no? O sea, el soundtrack de la vida de cada persona es súper diverso. Eh, la realidad es esa. Luego está lo que hacemos con ella cuando nos ponemos serios y escribimos libros y artículos y demás, ¿no? Y creo que ha sido muy compartimentalizada, pero hay grandes esfuerzos por cambiarlo, ¿no? Y por decir, a ver, los fenómenos musicales son amplios, las escenas musicales comparten. A ver, por ejemplo, esto de la segregación de mujeres en la escena musical que me digas, ¿no? Hay instrumentos que no puedes tocar, hay actividades que no puedes hacer, en general. O sea, ahí sí hay cosas que nos ponen en común, y que en esta línea histórica de la que hablas, eso, la segregación es lo principal, ¿no? Y la dificultad, la necesidad de mostrar excelencia, cuando no se les pide excelencia a los varones, como que hay muchos elementos que trascienden el tipo de música del que estemos hablando, y que nos hablan de, pues, una gran escena, si lo quieres ver así. Lo otro tiene que ver con, creo que miradas desde la construcción del discurso, y creo que está empezando a cambiar eso y a integrar. Todos sabemos que hay lugares donde las escenas musicales no se encuentran, ¿no? De hecho, se desencuentran, y son cosas muy distintas, pero también hay una mirada global que podríamos utilizar para analizar los fenómenos históricos, creo. Creo que eso tratamos de aportar también, ¿no? Como ampliar la mirada. Tú te dedicas a esta música, pero hay otro universo alrededor de ti que comparte cosas. Bueno, personalmente ha sido una de las experiencias más ricas que he tenido, ¿no? Tanto nutrió muchísimo mi investigación doctoral, aunque la mayoría de los temas están lejos de mi pequeño objeto de estudio, que eran estas pianistas
mexicanas de finales del 19, principios del 20. De todos modos, la experiencia y compartir con los colegas y este intercambio, pues, que se hace con quien nos ve, ¿no? Con estos comentarios de Facebook, con la bibliografía. Creo que así fue una experiencia súper enriquecedora para mi propio proceso de investigación y personalmente, pues eso, de repente me encontré haciendo algo que no solo me resultaba significativo a mí, sino a un montón de personas. Y eso es maravilloso, ¿no? De repente encontrar resonancia con gente que ni conoces, pero que se va creando comunidad al final, ¿no? Y que creo que vamos sumando y que así es como empiezan a pasar cosas. Y yo veo que empiezan a pasar cambios incluso en la comunidad de nuestra facultad y eso es súper enriquecedor. Y profesionalmente, bueno, ha sido así como un punto crucial en mi carrera. De repente he conocido a muchísima gente y no ha ayudado a que pues yo me posicione en cierto lugar y que me permita esto, conocer y difundir, y el seminario se ha vuelto este año, invité gente que no conozco y que le decía: "Oye, soy tal, no sé si has oído hablar del seminario", y toda la gente me decía que sí. Sí, claro, por colegas que han participado, por no sé qué, me suena, lo he visto, maravilloso que las sesiones estén grabadas, ¿no? Como muchos comentarios que decía, pues claro, esta resonancia que ha tenido a través de un montón de personas, al final a mí me ha resultado benéfica en términos académicos, ¿no? O sea, sí, pues sí creo que me ha puesto en un lugar que quizá me hubiera costado mucho trabajo llegar de otro modo, pero creo que lo principal es esta maravilla de haber creado una comunidad que no necesariamente nos conocemos, pero esta comunidad de intercambio y de repente congregar a mucha gente que está haciendo esfuerzos parecidos y que los podemos tener en un sitio y en un lugar donde puedes ver los videos, y eso es lo más satisfactorio que hay, tanto personal como académicamente.